que sí que te trasladé al menos los inicios de esto. Lo que vamos buscando, bueno, pues lo que vamos buscando es el pensamiento que cada uno llevamos dentro, eh, y desde la provocación o desde la intención de ver cómo conseguimos activar ciudadanía. Quizás desde la reflexión de cuántos años nos tiramos construyendo cosas que luego tienen unos ecos limitados y por qué hay sitios en el mundo y personas en el mundo que sí que mueven masas y aquí, vamos, cuando llegas a 200 te vas flipado a casa para toda la semana. Y entonces, bueno, pues empezamos a pensar en cómo lo podíamos hacer y hubo gente que nos apuntaba mucho al mundo de la confianza, al mundo de la autoconfianza, a la creación del valor colectivo desde el valor individual. Y cuando hablábamos de cómo disparar todo esto en serio y con números grandes, pues la cultura es la que se nos ponía delante siempre como la chispa, como el catalizador, como la herramienta perfecta, ¿no? Y de ahí, pues claro, yo ahora sí que acompaño en la presentación a Rocío, que yo la primera vez que vi a Rocío y empezamos hablando de lo que habíamos hablado en una sala al público y acabamos con la cultura, y Mm. con la cultura como espacio de guerrilla, espacio de reflexión, de pensamiento y de todo, ¿no? Y claro, estabas en la lista de la conversación, estabas destinada. Y también te dije la palabra mapeo, ¿eh? Porque yo, Sí que es verdad, ¿te sí que acuerdas? Yo esa idea de mapeo, porque para mí tiene mucha relación lo que decías antes, de cómo se repiten iniciativas en distintos lugares del mundo, y aunque alguna vez nos puede un poco desilusionar o desmoralizar un poco, decir, bueno, se sigue intentando, pensaba en lo de los payasos, escuela de payasos, mm, teatro, distintas iniciativas de teatro y todo, que es curioso cómo se repiten, ¿eh? En distintos países e incluso en regiones dentro de España, ves que se repiten iniciativas. Y yo es verdad que hubo un momento en el que eso me decía, madre mía, si total para qué, y sin embargo he cambiado el chip y digo, no, eso quiere decir que tenemos todo dentro, o sea, que da igual el territorio en el que estés, compartimos todos esa llama, esa chispa que independientemente de tradición, de cultura, está ahí. Entonces, por ejemplo, pensaba en los payasos, ese recurrir a la risa, el esconderse detrás de la nariz, ¿no? De payaso del que hablas tú, que me dijiste, se me quedó esa frase, eh, eso es una cosa que tenemos todos, que compartimos todos. Entonces, cuando yo hablo de mapeo, creo que me refiero a eso, a decir, bueno, ¿cuáles son las iniciativas que se repiten independientemente de las condiciones institucionales, políticas, económicas? O sea, igual hay una escuela de payasos en Uruguay, igual que la hay en Barcelona, y son dos realidades totalmente distintas, ¿sabes? Entonces, eh, de repente cambia, ya te digo, yo creo que cambia un poco la perspectiva con esta cosa de las pequeñas innovaciones así en cultura que se dan, de decir, bueno, mira, en realidad me voy a quedar con lo que compartimos todos, que replicamos, o sea, que se repiten sin que nos conozcamos. Imagínate si algún día nos ponemos en red y nos conocemos. Claro, es entonces peligroso. claro, bueno, por eso además, en fin, nos va a costar lo nuestro, pero, y por eso yo creo que me intrigó tanto esta iniciativa tuya, ¿sabes? Aparte de esa cosa que hablamos también, de que por qué siempre volvemos a la cultura, pues ¿por qué va a ser? Pues porque la cultura es el único espacio en el que podemos soñar, en el que podemos imaginar, y nunca hemos estado más necesitados de soñar como ahora, ¿eh? O sea, yo eso día tras día tras día es algo que constato, pero vamos, en niños, que siempre, bueno, lo tienen mucho más innato, pero en personas mayores también, y es solo cuando empiezas a hablar de cultura, oye, si lo observas, que a la gente se le encienden un poquito los ojos, que les entra un brillito, eso solo cuando hablas de cultura, oye, es curioso. Ujú. Yo estuve el otro día en una comida por Alcoy y había un chico que de forma muy impetuosa iba narrando cómo nos tenía que castigar a todos los valencianos por tener abandonada la cultura de nuestra tierra y que ese abandono llegaba hasta tal punto de que, bueno, ya no teníamos ni orgullo
que defender en la Tierra, pero porque desconocíamos la mitad de nuestra historia. Entonces me empezaba a hablar de, bueno, de pinturas rupestres que serían la releche en cualquier sitio y que aquí las tenemos ahí, que va la gente a comerse el bocadillo y deja los papeles. Y seguía, pues porque si los moriscos al final salieron los últimos de Valencia, ¿no? Y bueno, me empezó a contar cosas que yo además desconocía. Y claro, me quedé con la película en la cabeza de este hombre tiene razón. Que, conozco proyectos de emprendimiento social que se han movilizado gracias a vincular las raíces de las personas con la historia cercana. Incluso partes de un pueblo que no se hablaban se han puesto a trabajar juntos para recuperar las tierras de sus abuelos, que tararí que te vi, y que, bueno, y entonces dices, joder, esto puede mover la sangre como lo puede mover pocas cosas, ¿no? Totalmente, totalmente. Estaba pensando, Rocío, estabas ahora comentando eso de la necesidad de soñar, ¿no? Y al hablar de los niños, yo también tengo un nano de 7 años y toda la historia, es como si hubiesen dos grandes etapas en el devenir de la vida de una persona, ¿no? La infancia, como parte de esa inocencia que te permite soñar porque aún no conoces el mundo y por tanto está abierto, es una aventura, está por construir, y la etapa final de la vida donde los abuelos deciden volver a soñar. O sea, hay una etapa intermedia que es donde nos hacemos responsables, conscientes, atrapados, etcétera, durmientes. Somos personas que pasamos a lo mejor el gran tramo de la vida entre los 30 y los 60 luchando ¿para qué? O sea, perdemos esa capacidad de sueño porque la realidad nos atrapa, pero la parte anterior, incluso en la adolescencia, hacia los 20 y pico, sigue siendo la sensación de que somos eternos, ¿no? O sea, la primera parte de esa vida somos eternos y se nos permite soñar, y la última parte no somos eternos y debemos soñar. Tengo una sensación de que es como si fuésemos, como si el sueño fuese aniquilado en una parte central, que es la parte que ahora todos vivimos, ¿no? Y que aquí nos obligamos a seguir soñando, porque creo que es la única forma de vivir en este puñetero. Claro, y sobre todo cuando como también decíais en una de las en la conversación con Estefanía, cuando lo que se potencia además es el individualismo, o sea, cuando es eso, o sea, este caos, esta selva se potencia al máximo cuando se reduce la colectividad, o sea, cuando lo único que tienes para sobrevivir eres tú mismo, claro, tienes que ser totalmente pragmático. Mientras sueñas, estás en peligro. Sí, estás en peligro, ¿por qué? Porque el soñar es dar un voto de confianza, es compartir, es creer en el otro. Y si creemos en el otro en esa etapa de la vida que debemos de construir económicamente y formar nuestras entidades, etcétera, etcétera, nos es peligroso. Entonces, yo creo que ahí es una de las grandes partes donde solo muy contadas personas no se olvidan de soñar. Entonces, y al final de la vida, porque dicen, ya estoy, para lo que me queda dentro de la iglesia, querida. A mí también hay una cosa que me obsesiona últimamente, y es que seamos capaces también de no renunciar a ser estratégicos, ¿no? O sea, considero a la gente de la cultura el sector que somos David contra un enorme Goliat, ¿no? Entonces, creo que es importante también que identifiquemos áreas en las que incidir estratégicamente, ¿no? O sea, alcanzar el corazón o el talón de Aquiles de esta Goliat, que para mí es sobre todo el sistema económico, ¿no? O sea, ser capaces desde la cultura de apuntar ahí, ¿no? O sea, no resignarnos a posiciones marginales, no resignarnos a ser lo pequeño, el adorno, no. Somos el corazón y hay que apuntar al corazón, ¿no? Entonces, en este soñar que estáis diciendo, soñar grande, ¿no? O sea, porque yo creo que muchas veces en la cultura soñamos pequeñito, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ir al talón de Aquiles y lo primero es identificar cuál es. Creo que muchas veces no entramos en eso.
Total, y mira, y precisamente eso también me lleva un poco a lo que ahora mismo me tiene, bueno, pues ahora mismo me tiene más ocupada, digamos, porque yo por mi trabajo, investigación, emprendimiento social, políticas públicas y todo, trabajo también mucho en el campo de la cultura, ¿sabes? En mi campo, y ahora mismo, no sé, estaréis al corriente seguramente, más allá de lo que pensemos de la ONU, pero por ejemplo, del 25 al 27 están en Nueva York formulando los objetivos del desarrollo para los próximos 15 años. Sí. La semana que viene pues, se declaran los 17 objetivos que van a ser, pues eso, durante 15 años a los que se apunta, y un movimiento que me tiene entusiasmada desde que nació es precisamente ese que llaman el cuarto pilar del desarrollo sostenible, la cultura. Uh-huh. Y realmente es un movimiento que precisamente creo que hace lo que tú dices, Estefanía, es decir, vamos directamente al corazón del asunto, que es la política y la economía, o sea, el conquistar esos espacios que sabemos que son los que realmente luego cuentan y tienen un impacto real en las personas, porque quedarnos en los sueños sería naif, o sea, sería pues eso. Pero sin embargo, movimientos como ese que os comento de la cultura por el desarrollo sostenible o la cultura en el desarrollo sostenible, me parecen iniciativas fundamentales para también eso, o sea, dejar a un lado todo este discurso economicista que va guiado única y exclusivamente por este mantra de los mercados, el mantra de la financiación, de los mercados financieros, y que realmente, si lo piensas, es como otro sueño, pero en realidad es una pesadilla, porque el efecto que tiene en las personas reales es horrible. Y sin embargo la persona real no puede hacer nada para quitarse de ello. Entonces yo creo que este movimiento que busca introducir la cultura como pilar sostenible o como pilar del desarrollo sostenible apunta precisamente a eso, o sea, al valor de la cultura de cada territorio, de cada pueblo, cultura entendida ampliamente, pero luego también la producción, pues eso, de artefactos, como se dice, ¿no? Bueno, pues de cultura, de proyectos, etcétera, y luego también como la posibilidad de buscar y de crear alternativas. Sí que en realidad es eso. Cuando digo soñar no lo digo soñar en el eso de evadirnos. Para mí soñar no es evadirnos, para mí soñar es la posibilidad de imaginar alternativas a la que estamos viviendo, pero solo puedes hacerlo en un espacio en el que no haya límites, en un espacio en el que en el que seas libre para expresarte como eres, que para mí es la cultura. Pero para mí también hay una cosa que es el modelo, creo que lo habíamos hablado ya, pero la cultura hipster, ¿no? O sea, esta manera de apropiarse, ¿no? Desde el capitalismo más feroz, un modo de entender la cultura, ¿no? O sea, yo creo que hay varios niveles, ¿no? Pero uno es el discursivo, ¿no? O sea, recuperar, lo hablábamos ya el otro día, pero las palabras, pero también en el espacio político, ¿no? En el espacio de las políticas culturales y qué líneas se marcan y cuáles no, ¿no? Entonces, a mí es un tema que me tiene absolutamente preocupada, o sea, políticamente no paro de estar ahí, que es todo el tema de patrocinio público-privado alrededor de la cultura y cómo se está gestionando esto y hacia dónde nos lleva, ¿no? Esto a mí me parece que no se está poniendo lo suficientemente en el centro y el papel que está jugando en instituciones internacionales como la UNESCO me parece que es terrorífico. Terrorífico. Totalmente, totalmente. Pero volvemos un poco también a lo mismo, ¿eh? Es algo que emana de un modelo cultural inspirado en un modelo económico y político que es el anglosajón. O sea, prácticamente estamos tomando el modo de generar y financiar la cultura que se da en el mundo anglosajón y exportándola al resto del mundo como si eso fuera lo que funciona. Y no es lo que funciona. O por lo menos no cortado y copiado. Mira, si hay maneras de coproducir cultura, desde luego no va a ser con las migajas que nos dejen las grandes fundaciones corporativistas, o, ¿sabes? O sea, no. Ibais a decir algo. Sí, siendo estratégicos, yo pienso que, por un lado, hay que apuntar hacia cómo se desenvuelven las políticas macro, tanto nacionales como de la Unión Europea, pero también yo creo que ser
en eso un pelín humildes en el sentido de hay experiencias, nosotros estamos viviendo una experiencia en el cole con el nano estremecedora, que son las comunidades de aprendizaje, no sé si las conocéis. Sí, he oído hablar de ellas, sí. Sí, las estrategias de éxito, las comunidades de aprendizaje. En el país valenciano ahora hay unas 100 coles que son comunidades de aprendizaje, donde el contexto, los padres, la sociedad civil entra dentro del cole, donde todos aprenden conjuntamente a comportarse, el respeto y tal. Y una de las fórmulas es el espacio de aprender a soñar y soñar como queremos que sea nuestra realidad. En el cole, con los niños. En una asamblea general y todos proyectamos cuáles son nuestros sueños y cómo los hacemos realidad. Y ahí te viene un poco el tema de la cultura como objeto o como proceso. ¿Qué es cultura? Cultura es, evidentemente, los objetos que producimos, pero también es las emociones y las sensaciones que se quedan grabadas en nuestra alma y que nos hacen ser felices. Entonces, una de las estrategias más maravillosas es que los niños y los adultos totalmente separados de la cultura que ven cine americano deciden volver a reconciliarse con el mundo de la cultura como juego. Entonces, los niños acceden al mundo, por ejemplo, del cine, Cinema en Cours, hay muchas experiencias sobre el cine en la escuela, sobre nuevos lenguajes, de crear espectadores activos y no pasivos, críticos, etcétera, etcétera, pero también de todas las otras artes, la radio en la escuela, como ellos van aprendiendo a sintetizar, porque no solo aprenden a gestionar un aparato, aprenden a gestionar su propio conocimiento y cómo estructurarlo. Entonces, todo ese mundo de la cultura, eso es un pequeño núcleo de generación de felicidad, porque la cultura es felicidad, al fin y al cabo, es proceso, es acto y es producto comerciable en un momento dado. Pero ese creo que es lo que menos me interesa. He vivido el mundo de la cultura como objeto comercial, y ahora lo intento vivir a través de lo que es la liberación de que la cultura produce, ¿no? Y entonces las comunidades de aprendizaje están haciéndolo. Y están haciéndolo realidad con casi ningún medio, con la aportación de los padres, de la sociedad civil, de los ayuntamientos, que ahora los tenemos de izquierda. ¡Oh, qué guay! Etcétera, etcétera, ¿no? No sé si... Me he ido de volada sobre lo que estáis hablando. He contado mi rollo y ya... No, yo pienso que es como un microcosmos. O sea, esas comunidades de aprendizaje yo las veo como un microcosmos. Me he pasado. Es un pequeño mundo de lo que podría ser. Para mí es eso. Tengo un ataque de tos, chicos. Cuídate, Rocío. Nada, tranquila, te silencio el micrófono así no te grabo. Bueno. Es lo que he hecho. Es que tengo un gran catarro, además. Oye, una cosa que os quería preguntar era saber un poco, porque he visto que en Mapeo ya tenéis Valencia y vuestro barrio. Tenemos el nombre solo. Pero no estáis haciendo nada ahora mismo, ¿verdad? Claro. Digamos que pusimos ahí unos titulares para que quien lo viera supiera por de qué podía ir esa película, pero ni siquiera, hemos hecho la intentona inicial. Y si quisiéramos empezar a lanzarlo, porque yo es una cosa, ya te dije, o sea, quizás y eso sería muy buena manera quizás de correr la voz y un poco compartir esta visión que tenemos todos ahora mismo, empezar un poco a invitar a la gente a que se uniera o a que... Claro, lo que pasa es que habría que pensar en algún tipo de lógica. Yo no te digo... O de manera de... Porque es lo que te digo, o sea, todas las iniciativas que he visto en la página, puedo pensar en iniciativas casi equivalentes que conozco aquí en Madrid y en Andalucía. Entonces, ¿cómo podríamos desarrollar eso? Yo creo que eso nos liga un poco con después de esta conversación que vamos a tener, teníamos pendiente un hombre que está en Paraguay, pero que está muy difícil de localizar. Lo que quiere decir que nuestra idea era dar el siguiente paso, ya que vamos a ponernos a hacer algo. Y en ese hacer algo, bueno, pues iremos
comentando, de vez en cuando nos reuniremos a comentar, pero vamos a ir haciendo algo y dando entrada y acceso a quien quiera a ir sumando propuestas de, bueno, pues de cultura. Y yo además, antes os estaba escuchando y a mí estuve antes de ayer en una historia en Barcelona hablando con una chica economista que se me quejaba de algo que yo me quejaba cuando hacía la carrera y no sé para qué he hecho económicas, Dios. Es que no era lo mío. Soy la gente del diablo. Y yo al final le decía por lo de las ganas, le digo, mira, pues yo descubrí con el tiempo que conocer al enemigo está muy bien. Claro. Pero al final acabamos hablando de este proyecto y acabamos hablando de la cultura y la verdad es que la conversación que llevamos entre los dos no llegó a hablar de la cultura como los procesos creativos, sino que nos quedamos muy en la cultura de las familias, en la cultura de las personas, de los valores de las personas, de lo que la gente bueno, está poniendo por delante y que es lo que permite que lo establecido se mantenga, incluso vaya peor. Entonces, la verdad es que dije, se nota que somos dos economistas, porque si estuvieran aquí los colegas, ya estaríamos hablando de cómo esto lo cambiamos desde el teatro, desde el cine, y tú y yo no hemos salido del escenario familiar, pero a la vez me parecía también una visión muy, muy potente. Es decir, bueno, perdona, pero aquí cambiar el chip de un binomio como el cantidad-precio sería una revolución total. Claro. Y eso lo está manteniendo la cultura. La hegemonía. No la economía. La economía se aprovecha de esa película y la alimenta para que se quede, por supuesto. No, la hegemonía. Estefanía ha dicho la hegemonía. Sí. Claro. Sí, yo siempre estoy muy pesada, o sea, me voy a poner la palabra en la cabeza, ¿no? Porque estoy siempre a lo mismo, pero me parece que la batalla de la cultura ahora mismo es esa, o sea, y es desarbolar absolutamente todo el discurso cultural de la hegemonía neoliberal, que es la que está permitiendo que esta gente siga donde está y que el sistema económico siga donde está. Y yo creo que la cultura en España ha estado muy cómoda, ¿vale? O sea, muy contenta con un espacio muy reducido y no se ha atrevido a disputar lo central, que ahora mismo hay que desarticular eso. Desde el teatro, desde el cine, la poesía, pero hay que enfangarse. Sí, hay que mostrar que todo eso que no toca se está apoyando en algo que sí que podemos construir porque es nuestro. Y entonces, bueno, a ver dónde se apoyan luego. Exacto. Y yo, ves tú, si tu palabra es hegemonía, mi palabra para conseguir eso que tú hablas es mapeo y puesta en común. Porque yo pienso que muchas veces no empezamos, no nos lanzamos. Uno, porque decimos, ¿dónde voy yo? ¿Pero dónde voy yo solo? ¿O a quién tengo que convencer? No nos damos cuenta que hay mucha gente más que piensa como nosotros, o igual, no exactamente igual, pero que lucha por eso, desarbolar eso que tú decías, desmontar ese discurso de una cultura en unas bases neoliberales, unas bases, en fin, economicistas, de mercado, etcétera, etcétera, que, bueno, puede tener una parte, pero desde luego cultura no es eso. Y luego eso que se base pues en lo que es cultura, que es compartir y por ende participar e intercambiar, pero sin precio, o sea, sin precio y sin compraventa de por medio. O sea, es que, ¿sabes? Entonces ya te digo, si lo unimos hegemonía a mapeo y compartir, te digo, yo creo que ahí puede haber, yo creo que de ahí puede salir una cosa muy, 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 muy potente. A mí el mapeo, desde luego me convenció porque fuiste tú quien me lo contó y ya está puesto en la página, o sea que mira si estaba totalmente convencido. Quizás sea ese el siguiente paso, que, independiente de que bueno pues vayamos sumando o no vayamos sumando más personas, creo que ya bueno pues ya somos unos cuantos. Está abierto también un espacio que yo creo que vale la pena darle algún empujón. Hay un espacio para que gente que no se mete en sí en la conversación, pero sí quiere participar, y hay una herramienta para que la gente participe, volque cuestiones, opiniones, lo que le dé la gana. No es más operativo que un foro, porque funciona por temas que se quedan organizados y que la gente puede participar, y que entre eso y si empezamos a mover un mapeo,
que en verdad, bueno, pues aquí Valentín y yo sí que hemos hablado alguna vez desde que me lo dijiste, el cómo solucionábamos el tema del mapeo. Porque una cosa es solucionarlo sin un duro y entonces podemos hablar de, bueno, pues lanzamos a amistades, allegados y con vecinos el reclamo de vamos a ir identificando, y otra cosa es hacer algo pues más metodológico, más contundente y poder coger un territorio y acabar con ello. No sé si ahora... Esa es la gran cuestión de cualquier mapeo. O sea, la gran cuestión del mapeo es cuánto definimos exactamente, sabiendo que mientras más definamos, más acertado, más exacto es el mapeo, pero también más excluimos. Y para mí esa es la gran cuestión. Para mí es decir, si no sabemos exactamente o sea, sabemos la naturaleza o la esencia de lo que queremos mapear, pero no sabemos las formas que toma exactamente. ¿Entiendes? Entonces, para mí, casi que al principio diría, no le demos tanta importancia a la forma ahora mismo, y casi le daría prioridad a el autorreconocimiento. Yo pienso que el primer criterio sería casi que si lees un poco lo que estamos tratando de hacer y tú te identificas con eso, eso sería casi el primer criterio y luego ya veremos, ¿sabes? Cómo encaja. No sé cómo lo veis. Es un altavoz, o sea, vamos a poner un altavoz que se oiga. Exacto. Y aquellos que quieran vayan enganchándose. Claro, y luego lo que pienso, por ejemplo, cuando leo paella social, bueno, es que me parece un concepto alucinante. O sea, yo lo que soñaría sería con, por ejemplo, que digamos un día, pues ¿sabéis qué? Hacemos este día tal, una paella social en todos los sitios donde tengamos relío, donde tengamos presencia, hacemos nuestra paella social y lo liamos. O sea, así, y poquito a poco, la paella social primera será pequeñita, la segunda será pequeñita más 1, pequeñita más 3, pequeñita más 5, pero la idea también de no quedarnos solo ¿sabes?, en un recipiente o en observar, sino realmente también nosotros mismos empezar a hacer y a generar. Claro. Eso, cuéntales tú lo de la habitación. Eso, lo de la habitación también os quería preguntar un poco, que vais a hacer algo ya. Esto es el artista del cine. No me acuerdo. Estaba yo diciendo, la habitación por la voz. La habitación oscura. Pues está puesto ahí, paella social Sí, y la habitación habitación. No sé, la habitación era una fórmula de encontrarse primero a uno mismo con lo que quieres soñar para ponerlo después en público, para hacerlo que sea un elemento colectivo. Pero yo creo que tiene que partir de una mínima reflexión de que uno tiene a sí mismo. Entonces, dejar solo, es un poco a Wicklows de Sartre, ¿no? A puerta cerrada. Es decir, una persona se coge una cámara o se va a un bosque o se va a donde quiera, que ella se sienta cómoda y feliz, tiene 3 horas por delante o tiene un día o tiene 2 días y se cuenta a sí mismo cómo ha sido su vida, qué es lo que le ha pasado, qué es lo que desearía y cómo desearía que fuese el resto de su vida. ¿Vale? Entonces eso lo ponemos en común y vemos esos elementos comunes que hay para explicitarnos cómo queremos construir. Eso lo que hemos pensado como fórmula para empezar a movernos en el proyecto. Es decir, coger un edificio, hablar con todos los habitantes del edificio y proponerles que hagamos una reflexión conjunta, que bajemos a la calle, que nos encontremos y que ese edificio sea una pequeña simiente que va a ir cogiendo los demás edificios y tendremos una calle. Con un tiempo seremos capaces de ver las necesidades de la gente que habita en esa calle y de intentar cubrirlas y solucionarlas, ¿no? Era un poco por ese camino. No sé si creo que está escrito mejor que lo que acabo de decir, porque no siempre uno lo recuerda bien, ¿no? Pero que era un poco que a través de la imagen que nos es devuelta, nosotros asumamos nuestras propias responsabilidades de cómo ha sido nuestra vida y hacia dónde va. Bello. ¿Y tenéis ya quién va a hacerlo?
¿Alguien, digo, alguno? Raúl, ¿bien? Yo me he ofrecido a hacerlo y la verdad es que Yo también, me queda, le estoy poniendo el puente que viene como condición, porque además el puente que viene me voy a Teruel, que es tierra maravillosa, Tierra y me fértil. perderé por el monte. Con tu cámara. Y la verdad es que a mí me atrajo mucho, cuando me lo contó Valentín, lo que más me atrajo es el cómo me ve la cámara a mí. Más que lo que yo le cuente. Creo que lo que le cuente, hombre, no da lo mismo porque evidentemente según lo que le cuentes me verá, pero yo le contaba que recuerdo mucho y hay un carrete de fotos de mi padre que lo guardo de sus últimos años y yo no veía a mi padre en persona como lo veía a través de la cámara. Y entonces, claro, cuando me contó esto Valentín, dije, eso lo he vivido yo con mi padre. Wow. No era lo mismo. Y he descubierto cosas de mi padre en las fotos que le hacía a mi padre. Entonces, me picó tanto la curiosidad que me ofrecí el primero. Dije, yo quiero verme, a ver cómo me ve ese bicho a mí. Es un poco como una pequeña juego del chamán, ¿no? Es decir, los chamanes cogen a las personas que están sanando o se están sanando ellos mismos y se entierran, por ejemplo, o se encierran al lado de un árbol durante 2 o 3 días y dejan que el tiempo transcurra. Es como el budismo, hay muchas técnicas que lo utilizan. Encerrarte con una cámara es encerrarte contigo mismo. Es un espacio de libertad, de liberación, de pensamiento, de dejar la cámara sin encender y tú plantearte cómo quieres, con qué quieres empezar, con qué quieres verte a ti mismo, cuál es el plano. A lo mejor juegas con la cámara, o juegas con el espacio, a lo mejor la cámara la pones lejos o la pones muy cerca. Según todo eso, los otros también te verán. Pero te verán desde otra perspectiva que tú también te vas a ver. Entonces es un juego de referencia sobre la propia imagen, de construir el diario, de construir un diario sobre nuestra propia liberación, tanto individual como colectiva. Es decir, que pueda ser replicable. Es decir, si nosotros somos capaces de meter esa carne en el asador y mostrarnos desnudos diciendo, mira, esto es lo que me ha pasado, aquí es donde voy, yo soñaría por aquí, todo esto me aburre, yo creo que... Entonces, si somos capaces de desnudarnos ante otros, seremos capaces de colaborar a lo mejor desde otras perspectivas sin que el yo sea el elemento primordial que esté marcando los espacios. Yo meo aquí y aquí también meo y no me toques. ¿Vale? Entonces, es una jugada de ver cómo nosotros mismos nos recalificamos con esta imagen ya que estamos transformándola, ¿no? No sé. A mí me parecía que era un juego lúdico y dije, vamos, yo tengo cámara, podemos empezar por ahí. Bueno, Estefanía, yo lo hacemos juntas, ¿qué te parece un día? Yo me animo a todo lo que sea narrarse, me parece que siempre es poderoso, ¿vale? O sea, tú decías enterrarse, ¿no? Como el chamán, pero a mí me parece que lo que nos define siempre es nuestra capacidad de narrarnos, hacer un relato de nosotros mismos, ¿no? Y lo que tú decías, ¿dónde empieza ese relato? ¿Dónde lo quieres acabar? ¿Qué elementos dejas fuera? Porque lo interesante también de esa grabación serán los silencios, lo que no quieras contar, yo creo, ¿no? El espacio del secreto. Lo que se sugiere, fundamentalmente. Sí, los espacios vacíos que tú dejas en la cámara y estás mirándola, o sea, la cámara es como un lápiz, realmente ahora en estos momentos es una capacidad muy democrática de escribirnos a nosotros mismos, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, sí que nosotros podemos desarrollar la belleza de esa escritura por nosotros mismos. Hay pequeños diarios que son obras, son joyas porque hay verdad. Aquí la única condición es la verdad. Con uno mismo. Podemos engañarnos y tal, que eso siempre queda muy bien, pero entonces tendrás que repetir. Si no te has quedado contenta, tendrás que repetir. Sí. Pero hay una cosa en teoría de la literatura que se habla siempre del narratario, ¿no? O sea, si te vas a poner delante de la cámara, ya estás imaginando un público, ¿no? Entonces, esa capacidad de verdad ya va a ir asociada a qué
a qué imagen tienes de los otros, ¿no? El otro como un ser amenazante, el otro como un ser abierto, el otro... Entonces creo que es muy interesante la imagen que ese experimento va a dar de qué imagen de lo social tenemos cada uno, ¿no? O sea, cuando tú estabas hablando de mostrar la verdad, yo decía, sí, pero ese narratario, esa imagen del otro social, nos va a decir mucho de nosotros también, ¿no? Claro. Esto de la cámara es como un proceso. Tú ahora haces una primera inyección, una primera asalto al mundo tuyo. Pero ahí no termina. O sea, tú a lo mejor imaginas que se lo estás contando a tu hijo, porque tu oyente que te produce mayor verdad es la inocencia de tu hijo. Por ejemplo, en mi caso sería la inocencia de mi hijo de contárselo y decir, mira, tío, esto es lo que pasó, como lo vi, no sé qué. Pero no quiere decir que la misma narración sea la auténtica o sea la verdad, sino que puedes volver y puedes volver y puedes jugar a penetrar en ti mismo como un elemento lúdico, pero también introspectivo, para que después esa carne, esa sustancia de un sabor en la paella social, de un sabor en el banquete, genere olores, genere emociones que a todos nos vibren y por tanto creamos que estamos haciendo algo que realmente importa, o por lo menos que lo sentimos que importa. No sé. Chicos, yo voy a tener apasionante, o sea, claro, el problema de estas conversaciones es que lo bueno sería abrir una botella de vino ahora. ¡Sí, señora! Hemos empezado a entrar en calor. Sí, Eso sería lo bueno. Es un poco el punto frustrante de estas conversaciones. Ya lo estoy sintiendo para el resto. Que justo cuando llegamos a lo mejor, ¡pum!, hay que colgar. Y nos quedamos sin el vino, además. Pero bueno. Bueno, pues vivamos ese colgar como la invitación a la próxima. Estoy deseando ya, os lo digo. Y oye, que la presencial tampoco es tan difícil, ¿eh? Que en la tierra de Estefanía se come también que es de vicio. Y no estamos lejos, no estamos tan Hombre. en Salamanca, ¿no? Sí. Pues yo ya te digo, Raúl, todo es soñarlo, ¿ves? En cuanto lo soñemos, lo llevamos a cabo. En el momento en que tengamos aquí a Javier, porque claro, desde Los Ángeles, y es un poco, pero él sí que viene en unos meses, está aquí. Será un buen momento para ponerle fecha a esto. Venga, pues nos lo ponemos así en el horizonte no muy lejano. Sí, ¿Vale? hecho. Oye, seguimos conversando, ¿eh? Muy bien. Gracias a todos. Gracias a... Hasta luego. Chao. Chao.